Vamos con la semilla del día. Os quería contar en esta semilla de hoy algo que es muy importante, pero que ya iremos metiéndonos muy detenidamente a ello. Y hoy toca hablar de dinerito, de inversiones. Entonces, es algo muy sencillo, os quiero comentar. Cuando normalmente yo siempre todos los vídeos que hacemos en cuanto al dinero son de ahorro, ahórrate en tu fondo de emergencia, hazte el presupuesto, a partir de ahí cada mes ahorra, vete incrementando el ahorro. Yo siempre os hablo del ahorro. ¿Por qué? Porque si no hay ahorro no puede haber nada más, no puede haber inversión, no puede haber nada, sale de ahí, ¿vale? Y yo ayer se lo explicaba a mi hijo pequeño de 9 años, que lo entendió de maravilla así. ¿Para qué sirve el tema de la inversión o qué es la inversión? Porque además yo me acuerdo que cuando yo estaba intentando ver qué hacer con mi dinero es que no entendía cómo hace todo el mundo. Pues invierte. Después de ahorrar, invierte. Para invertir yo decía, ¿y en qué se invierte? ¿Y cómo se invierte? ¿Y eso qué es? Porque a mí es algo que no me ha contado nadie. Ni siquiera sabía cómo funcionaba, ni cuál era el... no sé. Pues al final acabas solo ahorrando porque no sabes invertir y para no pifiarla. Entonces... yo a mi hijo le explicaba, ¿qué es el tema de la inversión? Se lo expliqué con tomates cherries. Básicamente, si tú plantas una toma, se lo explicar en plan niño pequeño. Me decía Eri, ¿por qué no nos lo cuentan así en el cole? Y yo, pues porque en el cole no nos enseñan estas cosas, por desgracia. Básicamente, si tú tienes una tomatera cherry, la plantas, ¿vale? Has conseguido ahí una semilla de cherry, por lo que sea, te ha salido la planta, ha salido a fructificado, ¿vale? Y ha dado frutos y tienes 10 mini cherries, tienes 10 cherritos, ¿vale? De la planta tienes 10 cherries. ¿Qué es el interés simple? Lo que haríamos cualquiera, solo ahorro, tal. Pues cojo los 10 cherries y me los zampo. Me los disfruto en el presente. Mira qué bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, de repente, esos 10 cherries me como solamente 4 o 3 o 5, venga, vamos a 5, vamos a la mitad, que yo siempre les recomiendo que ahorren la mitad. Si yo cojo la mitad, ¿vale? Que son 5, y a cada uno de esos me como esos 5, pero los otros 5 decido sacar la semilla y plantarla, en cuanto crezcan voy a tener un montón. Voy a tener lo que yo ya tenía, mi plantita de cherry que me daba 10, y ahora voy a tener 5 cherries que me van a dar cada uno otros 10. De los cuales, cuando yo coseche, me puedo seguir comiendo 5 de cada uno, pero ahora voy a tener, pues fíjate, la de cherries, o sea, 5 por, ¿cuántos habíamos dicho antes? 5, pues 25, ¿no? No sé ya cuándo, 5%, me quedan 25. Los planto otra vez. Y voy a empezar a tener cada vez más y más cherries. Pero además, cuando yo ya tenga suficientes cherries, digo, oye, pues además de cherries, y si con todo esto que me sobra voy a plantar patatas. Y empiezas con el proceso de las patatas. Y luego vas con el proceso de, yo qué sé, de la lechuga, vacas, lo que sea. Y esto va creciendo cada vez más por la magia de lo que se llama el interés compuesto. Eso se llama el interés compuesto. Cuando tú te comes todos los cherries es el interés simple, no hay nada más. Te has comido y ya está. ¿Qué es el interés compuesto? Pues ir plantando cada vez más y de lo que te van dando tus propios cherries vas plantando más. Es lo que se llama que el dinero va trabajando para el dinero. El dinero trabaja no como un dueño para ti, no como un amo, sino como un siervo. Por eso, cuando veis gente que tiene mucho dinero, es más fácil cada vez que tengan más y más dinero, porque van plantando cada vez más cherries y lo hacen de manera inteligente. ¿Cuál es el precio a pagar? Que se lo explicaba yo a mi hijo, pero le dije, pero todo esto tiene un precio. Me decía él, ¿cuál? No es fácil. Hay una cosa que, por cierto, tú puedes plantar cherries y algunos salen y otros no. No todos van a fructificar, algunos irán bien, otros mal, pero cada vez vas a ir teniendo poco a poco más si lo haces bien y cuidas bien y riegas bien. Porque lo difícil no es ganar, es conservar. Bueno, pues yo le decía, todo esto el problema está en que tiene un precio. Hay un pago. ¿Cuál es el pago? Pues que tú en el presente no vas a disfrutar completamente de todo. Tienes que aprender a disfrutar de una parte y a que tu yo del presente se lo ponga más fácil, como siempre os digo, a tu yo del futuro. ¿Vale? Tu yo del presente siempre se lo tiene que poner un pelín más fácil a tu yo del futuro y no al revés. Y mi hijo le puse como ejemplo. Había hecho los deberes ayer por la mañana, primera hora, antes de ir al cole, tal, venga, levántame antes, no, porque no los había hecho en el fin de semana, porque había ido postergando todo. Y le dije, tu yo de ayer se lo ha puesto más difícil a tu yo de hoy, a tu yo del futuro. Le ha hecho madrugar, le ha hecho hincharse a hacer ahora los deberes corriendo, cuando ha tenido 3 días para hacerlo, ¿vale? Entonces, en ese caso, tu yo del pasado se lo ha puesto más difícil a tu yo del futuro. Cuando tú te endeudas, pides una tarjeta de crédito para pagar lo que sea, tu yo del presente se lo está poniendo más difícil a tu yo del futuro, que va a tener que trabajar más para pagar eso que ya ha disfrutado.
Y en este caso, en el caso de la inversión, hay que pensar al revés. ¿El precio cuál es? Que no vas a disfrutar de todo hoy. Pero a cambio se lo vas a poner más fácil al del futuro, un poquito más. Entonces, tienes que equilibrar, tienes que disfrutar del presente, pero también con cabeza tienes que ir haciéndoselo más fácil a tu yo el futuro. Cuando tu yo el futuro, después de mucho tiempo, tenga un montón de campos de cherries y de lechugas y de no sé qué, que eso hice yo con las brochas. Eran 2 brochas, de ahí salieron 3, de ahí salieron 4, luego salieron 5, después salieron los correctores, luego la base, Los cherries eran mis brochas. Bueno, entonces pues eso, ese es el precio a pagar, el precio de aprender a tener, a esperar, a esperar. Pobre, dice, cuidado con las plantas que se estropean, hay que saber también guardar, hacer tomates secos para otro momento, ojalá fuera todo tan sencillo. Sí. Fácil no es nada, lo fácil es explicarlo. Lo difícil es llevarlo a la práctica, como siempre. Y va a haber cosas que van a ir bien y, como decía, de repente viene una tormenta y chimpú. Pero si tú te has comido todos los cherries, te aseguro que ni tormenta, ni cuidar, nada. Todo se va a ir fuera. No hay nada que plantar, no hay nada que cosechar, no hay nada de nada. Te lo has comido, te lo has disfrutado, te has llenado y mañana te lo tienes que volver a currar otra vez partiendo de cero y te lo vuelves a comer todo y así sucesivamente, cada vez más cansado, con menos energía y con menos ganas. Porque cuando tengas 80 años o 70 años, no sé si va a ser el mejor momento para ponerte a plantar los cherries. Bueno, dicho lo cual, el que se come todos los cherries, eso es el interés simple. El que va haciendo bola de nieve, cada vez más, un poquito a poquito, con cosas que van bien o cosas que no, es el interés compuesto. ¿Y qué os quiero decir hoy? Hoy os quiero comentar que para mí, probablemente la forma más fácil y más sencilla de cuando yo decía no tengo ni Francia, ¿y dónde se invierte? ¿Y yo qué hago? Yo no tengo dinero ahora para una casa, ponerla en alquiler, no tengo tanto, no tengo no sé qué, tararara. Y ojo, esto no es ningún consejo de inversión, ni soy asesora financiera, ni puedo aconsejaros de nada. Os digo lo que a mí más me gusta después de estudiar todo, la manera más sencilla por la que yo empezaría y que yo de hecho, porque ¿cuál es la magia de lo de los cherries? El tiempo. Mientras antes empieces, antes empieza todo a funcionar. Si yo con 75 años planto los cherries, a los 80 no voy a cosechar lo mismo que si hubiera empezado con 20, o con 5 años, o con 1 año. ¿Y cómo vas a empezar a plantar un campo de cherries con 1 año? ¡Soloca! Si no sabes nada de esto, que yo ojalá lo hubiera sabido. Pues yo a mis hijos les estoy poniendo sus cherries. Estoy empezando porque lo que más tienen es tiempo. El tiempo es lo que mejor va a componer, lo que se dice en inversiones, ¿vale? Va a componer. Va a hacer que el interés compuesto funcione a su favor y va a necesitar menos semillas para llegar al mismo punto que otra persona que haya empezado más tarde, aunque plante a lo bestia. Le va a costar mucho más, a la otra persona va a tener que plantar mucho más, va a tener que invertir mucho más dinero porque tiene menos tiempo. Entonces, el tiempo ahí es la magia. ¿Y yo qué es lo que estoy haciendo con ellos? ¿Vale? Por si os sirve, como no es consejo de nada. Hay una cosa que no sé si os suena a vosotras, que se llama fondos indexados. ¿Vale? No sé si conocéis algo, si no tenéis ni idea de inversiones. Yo he estudiado de bolsa, he estudiado de fondos indexados, de ETFs, me he hecho un montón de cursos, porque yo quería aprender realmente. A nivel inmobiliario, a nivel de todo, o sea, porque bolsa por dividendos, value tal, he hecho varias cosillas para enterarme y entender bien tal, porque como nadie te lo explica, pues ala, a empezar así, a estudiar, a leer. Yo llevo ya como 4 años o 5, yo creo, ya metida en este mundillo. Bueno, la conclusión más fácil a la que puedo llegar y la que le voy a decir a mis hijos y lo que ya les estoy enseñando es que metan en fondos indexados y se olviden de historias de medir acciones individuales, Bueno, y como no quiero enrollarme mucho, claro, decís todas, ni idea, ya lo iré explicando porque esto es una magia. Fondos indexados básicamente replican un índice. ¿Qué es un índice? Pues en bolsa, que claro, la bolsa a mí me la contaban y me parecía como que era meterte al casino, ¿no? Entonces, hay un libro que es nada, mira, a ver si lo tengo aquí. O me lo llevo a la mesa. Me lo llevo a la mesita de noche. Bueno, se llama, ¿cómo es? Espérate. El pequeño libro del sentido común de las inversiones de Bogle. El pequeño libro del sentido común de Bogle. B-O-G-L-E, que es el padre de la indexación. Bueno, el próximo día os explico con calma lo que es todo esto de los indexados y demás y de por qué, pero básicamente es que tú estás, el indexado, está indexado a unas empresas que reparten beneficio. Tú imagínate, lo explicaba también a mi hijo, ¿vale? Ayer. Tú imagínate que vas andando por la calle y ves McDonald's, Burger King, Amazon llega a tu casa, Teslas, no sé qué,
Nvidia, que son las que tienen las tarjetas gráficas, todo lo que sea. Cualquier empresa que tú veas, para que lo entendamos visualmente, porque si no es muy difícil entender, cuando tú ves empresas, las empresas, si van bien, tienen beneficios. Y las empresas que salen a bolsa, una empresa consigue capital o bien pidiendo deuda o bien pidiendo capital social. ¿Capital social qué es? Buscando inversores. Entonces, cuando tú entras en la bolsa, esto no quiere decir que tengáis que meteros en la bolsa, ¿vale? Ahora os cuento. Cuando tú entras en la bolsa, básicamente lo que estás es comprando participaciones de esa empresa. Tú te vuelves accionista de esa empresa, aunque sea con 1 euro, ¿vale? Habrá gente que tenga el 99%, el 50%, el no sé qué, y tú tienes a lo mejor 1 eurillo. Metes ahí tu eurito, ¿vale? Entonces, cuando se va repartiendo dividendos, beneficios, o va acumulando, o va creciendo esa empresa, pues te corresponde un poco más. Lo que pasa es que como parece que la bolsa es una cosa tan abstracta, como un casino, ahí donde apuestas, pues hay un miedo increíble. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil acertar cuáles van a ser las empresas, sea McDonald's, sea tal, que mejor lo van a hacer de aquí a 10, 15, 20 años. Entonces, a la hora de asegurarte una jubilación o de si tienes hijos pequeños que puedan tener una entrada para una casa o incluso que ellos lo vayan renovando, lo más fácil, siempre mira, hay 2 libros. Otro que se llama The Simple Path, P-A-T-H, to Wealth, para la riqueza, ¿no? De Jill Collins, que se lo escribe ese libro a su hija. Y habla también de los fondos indexados. Pero este es el libro, ¿cómo se llama, tío? El del Bogle, el pequeño libro del sentido común del inversor o algo así. Joder, es que, qué pena, porque que no me sepa el nombre, pero bueno, lo podéis buscar. Si pones el pequeño libro Sentido Común y Bogle, B-O-G-L-E, os tenéis que comprar ese libro. Es así, es nada. Y entiendes todo muy bien, lo explica todo muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, él lo que hizo fue hace 1000 millones de años, con un fondo que se llamaba Vanguard, replica un índice. El índice, por ejemplo, de las 500 mejores empresas de Estados Unidos es el SP500, Standard & Poor's. SP500, que si habéis oído algo de dinero, lo habréis oído 1000 veces, ¿vale? Sé que esto es un tema un poco así complicado. Esas son las 500 mejores empresas o que mejor están en ese momento en Estados Unidos. Que una va mal, sale del índice, cae de ahí y entra otra, ¿vale? O sea, sale de esa lista. Es como si fuera la lista Forbes de empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú podrías escogerlas al azar solas, pues yo creo que va a ir muy bien. Eso, el pequeño libro para invertir con sentido común. Gracias. Gracias. El pequeño libro para invertir con sentido común. Para mí es la forma más simple. También si os leéis el libro de La psicología del dinero, de Morgan Housel, que es, os lo recomiendo también infinito, él básicamente resume todo diciendo que lo que tiene al final es una cuenta bancaria, una casa y fondos indexados. Marcos Vázquez, que también le conoceréis por Fitness Revolucionario, fue él, yo creo que empecé a entender sobre los fondos indexados a raíz de que él hablaba de esto. Son personas que son como súper de sentido común, muy sensatas, muy racionales, y yo dije, vamos a ver aquí. Total, para que tú no trates de averiguar cuáles van a ser las 10 empresas o 20 que tú crees que mejor lo van a hacer, porque es que realmente no lo sabes, y muy poca gente ha batido al mercado, como dicen eso, al Mr. Market, hay índices que replican esto, y entonces tienen una rentabilidad que llevan pues desde los últimos 100 años, no sé si acumulando los últimos 40 años un 10% anual, una cosa así. Entonces, lo más fácil es, en lugar de ponerme a escoger acciones individuales, me meto en un fondo indexado a SP500 o el MSCI World, que tienes las 1000, no sé si son las 1500 o 1600 empresas, un poco a nivel mundial, incluyendo Europa, incluyendo tal. Tienes otros fondos indexados que son para países emergentes. Bueno, hay un mundo aquí muy grande, ¿vale? Yo a mis hijos, ¿qué les estoy haciendo? Como son pequeños y tienen tiempo, y la bolsa, pues lo que pasa es que va subiendo y bajando porque hay volatilidad por el miedo de la gente de ¡ay! Oyes una noticia, se salen todos. Pues ahí es cuando hay que comprar. Estás comprando barato. Y básicamente lo que hay para comprar fondos indexados, te tienes que meter, por ejemplo, en plataformas o en brokers que son MyInvestor, no sé si Trade Republic tiene o no, Indexa Capital, bueno, brokers, Interactive Brokers, o sea, es un poco un mundo. Y entonces, contaos así todo esto así de repente, sé que puedes decir, ostras, si no tienes ni idea de esto vas a decir, madre mía, qué follón, ¡buf! ¿Yo qué estoy haciendo? Lo más sencillo y lo que le voy a decir a mis hijos que hagan. Que no quiere decir que sea lo mejor, y os digo, esto no es ningún consejo de inversión de nada. Pero bueno, yo cada mes les ingreso a cada uno, he abierto 3 cuentas de niño, tal, que lo podéis hacer también en vosotros mismos, no hace falta que sean de niño.
y te abres una cuenta, yo se la he abierto a ellos, en este caso en MyInvestor, publicidad cero, me la pega MyInvestor, me da igual. En este caso era porque tenían cuentas para los niños y desde allí los fondos indexados es lo que menos coste tiene a la hora de invertir. Porque cuando tú estás invirtiendo en fondos de inversión de un banco o de lo que sea, o por acciones individuales y demás, normalmente te cobran ya de por sí una pasta. Y esa pasta acumulada en el tiempo te cobran un 2% anual. Mientras que los fondos indexados es un 0,1, 0,2 como mucho. Esto en un año no se nota, cuando llevas 20 años o 15 o lo que sean, si tú te quieres preparar tu jubilación o que tus hijos tengan ahí un dinero para ellos y demás, se nota, o sea, son decenas de miles de euros. Y en este caso son cosas, el fondo indexado no tiene prácticamente coste de nada anual, es muy poco todo, o sea, es como ir a lo fácil. Trade Republic tiene, lo que pasa es que no sé si tienen ETFs o fondos indexados. Hasta donde yo sé tenían solo ETFs, que son algo parecido, Exchange Trade Funds, que emulan también o digamos que replican lo que hacen los índices, pero son como si fueran acciones cotizadas. Entonces, por ejemplo, ventajas de un fondo indexado, que si tú quieres pasar de uno a otro, no pagas impuestos. La ventaja es que se van acumulando y no tienes que pagar impuestos hasta que tú vendes o lo que sea. Entonces, hay mucha gente que acumula a lo largo de su vida los fondos indexados y cuando llega ya la hora de jubilarse, pues hay gente que retira el 4%, hay gente que lo cambia y se va a fondos indexados que reparten dividendos. En fin, esto es un mundo que es imposible explicarlo aquí brevemente. Eso es, los ahorros de mi hijo los tiene invertidos en acciones y reciben dividendos cada cierto tiempo, perfecto. Lo que ocurre con los dividendos, sobre todo si son jóvenes, es que tienes que pagar impuestos por dichos dividendos. Están entre el 19 y el 23, me parece, por ciento. Entonces, cada vez que cobran dividendos, sea al mes o sea cuando sea, Hacienda se cobra su parte. Con lo cual da menos tiempo a componer más. Por eso los fondos indexados, como vas realmente, no te van pagando todavía hasta que tú no vendes o no tal, pueden ir creciendo. Y del fondo indexado la gracia está en olvidarte. O sea, la magia en las inversiones, y esto es así, y todo lo que he leído y todo lo que... O sea, hay que tener estómago. Estómago en el sentido de que no tienes que ver noticias ni alterarte porque juegan con eso. Entonces, ¿cuál es el que gana? Pues el que tiene las emociones más controladas. Si tú, por ejemplo, estás metido en un fondo y de repente ves que Donald Trump ha dicho no sé qué, ¡fua! Todo el mundo a sacar su dinero como loco, ¡ay, va a haber una guerra! ¡Saquemos el dinero! ¡Que nos arruinamos! Ahí la has liado. Porque has sacado tu dinero y lo has dejado que componer. Y luego, por otro lado, no, ahora vamos a explicar, mira, muy buena frase, lo de no arriesgues todo tu capital. Nunca, jamás tenéis que invertir nada que no te puedas permitir perder. Esto es, tú puedes dedicar de todo tu patrimonio un 10%, un 5%, un 10%, lo que quieras a eso. Por ejemplo, yo a mis hijos, en mi caso concreto, ya os lo digo, estoy pagándole 100 euros a cada uno a nivel mensual porque son chiquititos, sobre todo la más pequeña, pues será la que cuando sea más mayor más tendrá. 100 euros y lo meto en un fondo indexado al SP500, que se llama el Vanguard SP500 Stock Index o algo así. También tienen el Global Stock, que es para nivel mundial. Bueno, en general, para mí misma, yo lo quiero hacer en el MSCI World, porque soy más mayor, entonces no solo lo quiero que vaya a todo Estados Unidos, sino ir un poco diversificando. Y hay personas a partir de cierta edad que tienes que tener renta variable, que son las acciones, que son los fondos indexados, y también puedes indexarte a fondos de bonos, que es renta fija, que dan mucha menos rentabilidad, pero son mucho más estables en la cartera. Bueno, esto es un lío muy grande, entonces el objetivo de esta semilla era simplemente, primero, que sepáis de la existencia de los fondos indexados, que es donde realmente yo les estoy metiendo a mis hijos el dinero. No todo el dinero y ni de broma metería, o sea, siempre primero tienes que tener tu fondo de emergencia cubierto. Yo soy de invertir solo una parte en inversión, que vaya creciendo y que me complemente mi pensión, o en el caso de ellos, cuando llegue el momento que puedan, eso es el fondo de emergencias, jamás se invierte, nunca. Bueno, es que de hecho para mí el fondo de emergencia, la gente dice entre 3 y 6 meses, yo soy más de 6 meses a un año y si puedes tener 2 años, mejor que mejor, porque así no te pondrás nervioso cuando la bolsa cae o la bolsa sube. ¿Cuál es el problema del ser humano? Pues el miedo y la codicia. Cuando ve que las cosas suben, compran. Y cuando ve que las cosas caen, venden. Y es al revés. Precisamente cuando la bolsa cae es cuando está de rebajas. Pero eso es muy complejo explicarlo aquí, sobre todo si no tenéis ni idea de esto de lo que estoy hablando. Vas a pensar, uff, madre mía, qué lío. Entonces, la semilla de hoy, si puedes, 2 libros. La psicología del dinero de Morgan Housel y el del pequeño, espérate que lo vea por aquí, que se me ha pasado. El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle, ¿vale? Que es el padre de la indexación, es el primero que creó el primer fondo indexado.
Por ahí podéis ir viendo y entendiendo. Y por supuesto, nunca invertáis en nada que no entendáis. Nunca, jamás. O sea, yo te puedo contar esto, te puedo decir lo que yo hago con mis hijos. Tú antes de invertir, empolla, estudia, analiza, piensa lo que te apetece, lo que no. Pero es muy importante que ese dinero no esté parado sin hacer nada de nada, de nada, de nada. El fondo de emergencia lo puedes tener, o sea, tus ahorros los puedes tener o bien en el banco si estás tranquila, o bien una parte en el banco que no te dé nada y otra en una cuenta remunerada, otro en depósitos, lo que quieras, ¿vale? Cosas que puedas sacar rápido. Qué buenos consejos, pero qué miedo para un 6 como yo. ¿Sabéis cuál es el problema? Por desgracia, que es que el problema está en el que no sepa invertir a día de hoy, dentro de unos años, lo va a tener muy complicado. Porque es que la inflación es tan salvaje que todo lo que tenemos cada vez vale menos, que tú el dinero que tengas en el banco cada vez vale menos, no te va a servir para nada. Entonces tienes que comprar activos. Activos puede ser una plaza de garaje, puede ser un piso, puede ser acciones, puede ser un depósito, puede ser renta de lo que es renta, o sea, una cuenta remunerada, puede ser fondos indexados, ¿vale? Sí, pero mira, tú dices el fondo de emergencia, mételo en una cuenta remunerada. Sí, y ahora te voy a dar un matiz. En mi caso, como yo tengo mucho pánico al riesgo, yo soy muy aversa al riesgo, aquí donde me veis. Mi fondo de emergencia, lo que es intocable de 3 o 6 meses, lo tengo en una cuenta de un banco que considero que sea muy sólido. Sé que las cuentas remuneradas de bancos que están autorizados para ellos están también cubiertos por el fondo de garantía de los bancos, ¿vale? Que hasta 100.000 euros estás cubierto y protegido y si le pasa algo al banco, tienes hasta 100.000 euros garantizados por titular de esa cuenta, ¿vale? Pero, y aquí mi rayada mental, si leéis El Cisne Negro de Nassim Taleb, entenderéis que a veces de repente pasan cosas y de repente llega un banco y quiebra, raca. Sí, a ti te cubren esos 100.000 euros de fondo de emergencia, de tu fondo de garantías, porque están obligados los bancos, que están suscritos ahí y todo es muy legal y tal, vale. Pero la de tiempo, yo me pongo a pensar, y lo he consultado con la chati, digo, si yo, por ejemplo, el banco en el que lo he metido porque tiene una cuenta remunerada que da un buen interés y tal, pero no es un banco que lleve muchísimos años, no es un banco con una solidez brutal demostrada. ¿Y si quiebra mañana? ¿Qué pasa? Sí, me van a dar ese dinero, todo así. ¿Después de cuántos meses? ¿Cuánto voy a tardar yo en recuperar ese dinero del fondo de garantías si todo el mundo se lo está pidiendo y el banco está en quiebra, papeleos, gestiones? Entonces, una parte yo la tengo en mi banco o mis bancos sólidos que considero que les va a costar un poco más quebrar que a otros, ¿vale? Yo siempre intentas, esto nunca se sabe, no hay nada seguro en la vida. La puedes pifiar con cualquier cosa. No tenemos nada seguro. Yo siempre digo que para invertir en acciones, dice Estrella, hay que tener 3 cosas: dinero, corazón y acción. Eso es. Dinero, estómago y colchón. Más que corazón. O todo un corralito que puede pasar. Por eso digo, entonces, una parte incluso en tu casa, o no, ¿vale? Cada uno donde considere que una caja, lo que sea. Otra parte incluso del colchón en algo que tú consideres que es sólido. Y luego ya lo demás en cuenta remunerada. Si quieres, en un banco que sea un broker, un neo broker, que te van a dar más. Que yo siempre pienso, si te dan más, está claro que es para atraer clientes nuevos, porque ¿por qué te va a dar más y otros no? ¿Vale? Entonces ahí tienes que ir jugando. Pues nada, chicas. Eso es, BBVA y Santander, a mi juicio, a día de hoy, CaixaBank probablemente también, son los 3 un poco que en España considero que son más sólidos. Por caja, por todo lo que tengan. Entonces, tengo ahí yo mi colchón de, oye, hasta que me dieran mi dinero completo de mi colchón de 6 meses, 1 año, 2 años, no me la juego, tengo eso aquí porque tendré que vivir, porque si ha pasado algo muy gordo y ha caído un banco y no sé qué, por lo menos yo, mi colchoncito. Siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, referido a nuestras semillitas financieras, ¿vale? Entonces, yo os digo, yo en mi caso, a mis pequeñines, fondos indexados. En otro caso, yo como persona, tengo en inmueble, en inmobiliario, y con la empresa tengo también, vamos a empezar a partir de nada a mover también en fondos indexados. No es consejo, leeros, aprended, lo que quiero sobre todo es que entendáis que existen los fondos indexados. Para la que no tienen idea de inversión, para mí es de las cosas más fáciles, más sencillas en cuanto a inversión y con mayor retorno, bueno, no mayor, con un retorno más o menos estable, pero lo mismo digo, hay años que se ha tirado a lo mejor
durante el crack del 29, a lo mejor se tira ahí 4 años bajando o tal. Entonces tienes que tener estómago, tienes que aguantar y entender que a largo plazo, a lo largo de 15 años, 20 años, siempre ha crecido las acciones. ¿Por qué? Pues porque las acciones no son más que las empresas que mueven un país. Si las empresas venden y producen, eso tiene que crecer. La evolución humana al final va creciendo. La productividad, somos cada vez más productivos. Entonces, bueno, pues simplemente quería que si podéis empezar a entender o a que os suene un poco qué es esto de la inversión, qué es esto de los fondos indexados, qué cuentas hay aparte de las normales, por qué los bancos no los ofrecen, pues porque no ganan dinero con eso. Porque que solo pones ahí el dinero, te olvidas, lo pones automatizado desde tu cuenta y vas cada mes metiendo ahí con unos costes ínfimos. El banco siempre va a querer meterte fondos de inversión de los que ellos tienen, que la rentabilidad es de dudosa, si analizan los márgenes son increíblemente, en fin, y además si pueden pues van a vivir a base de ti, a base de sus comisiones, de lo que te cobran por abrir, por cerrar, por tratar, porque ese es su negocio. Entonces, pues bueno, para que lo sepáis y conozcáis un poquito más, eso es, siempre a muy largo plazo. Yo todo lo que penséis de inversiones, yo siempre soy de pensar a largo plazo, no pienso a corto plazo de en un año. Yo hablo de 15, 20 años, siempre. Yo no tengo ni idea, la verdad, por eso. Aunque tú digas, mira, imagínate, tienes una nómina de 1.500 euros, ¿vale? Y dices, pues voy a meter 100 al mes, ahí. Esos 100 no te suponen nada, no te suponen la muerte, puedes vivir sin ellos después de haber tenido tu colchón, como digo, y esos 100 lo vas metiendo ahí, pim, pim, y van componiendo, y dentro de 20 años miras y flipas. Pues nada, chicas, que muchísimas gracias por haberme seguido hasta aquí. Sé que es un tema así como... pero lo que quiero es que estudiéis, que os preparéis, porque el problema es que cada día más la inflación se está comiendo nuestro dinero. Y es que no es ya cuestión de saber o no, es que me gusta invertir, soy una persona de riesgo. No, es que por desgracia es que si no el dinero se te va a fumar. O sea, es que lo que puedas comprar hoy con el dinero que tengas hoy parado en el banco, dentro de 20 años, si sigue ese mismo dinero y tú vas ahorrando con toda tu ilusión, vas a poder comprarte la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la demás, de la mitad de la mitad. Nerea dice, eres demasiado crack, patrona. ¿Qué haces por aquí, Nere? ¡Qué ilusión! No solo nos donas más belleza, más salud en la piel, sino más bienestar mental y económico. Eres lo máximo. Nada, chicas, es que yo soy una obsesiva con el tema de la jubilación porque yo me imagino siempre con las pensiones que van a ser cada vez más reducidas, por lo menos que tengamos algo que complemente y si podemos no depender de eso, mejor que mejor. Así que un súper besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Y chao.